Panamericana, entre muchos otros logros. Alejandro González Arreola es director general de GESOC y representante de México ante el Open Government Partnership a nivel global. Es egresado de la Universidad La Salle Noreste y maestro en gestión pública por la Universidad de Birmingham, también en Inglaterra. Ha realizado estudios y cursos de especialización en gestión y evaluación de políticas públicas en el Instituto Europeo de Administración Pública en Barcelona y en la Escuela Kennedy de Gobierno de Harvard. Es socio fundador de GESOC, Gestión Social y Cooperación AC, y es profesor del TEC de la Ciudad de México y de la Universidad Panamericana. Igualmente cuenta con diversas publicaciones académicas sobre temas de sociedad civil, gestión pública y políticas públicas. El día de hoy hemos tenido muchas reuniones de trabajo en un momento muy interesante, intenso, de aprobación de reformas de leyes generales de transparencia y de acuerdos fundamentales en el que será el nuevo sistema anticorrupción y de rendición de cuentas del país. Y a pesar de ello, logramos contar con la presencia de Alejandro y Eduardo esta noche para que nos acompañen en Guadalajara para hablar de sus experiencias global y nacional de un tema que es fascinante y que seguramente en un lustro será un tema, digamos, obligado para la actuación pública de los gobiernos y de la propia sociedad civil. En Jalisco, hace 2 años, cuando iniciamos la administración pública estatal, este tema se planteó y se puso sobre la mesa y nos ha tomado un buen tiempo madurarlo, pero al fin llegamos hace algunas semanas, algunos meses, a, digamos, la necesidad de comenzar a trabajar en esto, que ya lo explicarán ellos, que se llama Agenda o Alianza por el Gobierno Abierto. En el caso de Jalisco, al igual que en el nacional, hemos decidido empezar este trabajo desde cero con la sociedad civil y con el Instituto de Transparencia, con el órgano garante del derecho al acceso a la información pública, para construirlo desde sus cimientos de forma tripartita y no de manera unilateral por algunos de los actores de este desafío. Y en ese sentido me siento muy satisfecho y muy comprometido de poder, a partir de ahora, de coordinar los esfuerzos en el lado del sector público de estas agendas y de estos retos que plantea el gobierno abierto. Solamente para poner un ejemplo de lo que estamos hablando, en el gobierno del estado de Jalisco existen muchísimas organizaciones, dependencias y áreas de la administración que ya están trabajando de facto en gobierno abierto de muchas maneras. De los 4 componentes con los que se define gobierno abierto según el OPG y algunos teóricos del tema, están la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la innovación tecnológica o la co-creación. Y en ese sentido, en transparencia, por ejemplo, tenemos áreas muy vanguardistas, muy exitosas, que han recibido incluso premios nacionales e internacionales, que es un activo que hoy es de todos los jaliscienses, porque tenemos no solamente un órgano garante, sino también áreas de excelencia en la propia administración pública. Pero como parte de la transparencia también tenemos lo que hoy se llaman los datos abiertos, y ahí hay instituciones muy importantes que están dando, están avanzando en este sentido, como lo son la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología o el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco. En el área de rendición de cuentas, por supuesto, está el Contralor del Estado, que está comprometido con el tema, así como la Dirección de Evaluación, que ha, lanzado un proyecto muy ambicioso, Evalúa Jalisco, que pretende justamente rendir cuentas sobre los programas y las políticas del Estado. En materia de participación, vamos rezagados, pero creemos que se pueden abrir canales muy importantes en términos de una planeación más participativa, o incluso un presupuesto abierto, ciudadano y participativo, o junto con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en mecanismos de participación mucho más proactivos, o incluso vinculándonos con las propias organizaciones de la sociedad civil aquí presentes. En materia de tecnología e innovación o de innovación tecnológica, tenemos por supuesto áreas como la de mejora regulatoria en la Secretaría de Economía, que lleva Gobierno Electrónico, o la Dirección General de Tecnologías de la Información, o la Dirección General de Innovación Gubernamental de la CEPAF, que están haciendo un trabajo importante en avance tecnológico y datos abiertos y de estrategia digital. En fin, lo que hemos identificado en el gobierno del Estado es que hay muchas islas importantes que están haciendo trabajos significativos. Pero lo que ocurre en el gobierno del Estado, con muchos otros gobiernos del mundo, es que la hiperfragmentación nos ha llevado a una falta de comunicación y de coordinación entre nosotros mismos, que hace que los esfuerzos no se canalicen lo suficientemente
y que no seamos efectivos en dar resultados. Lo decíamos hace un momento que tuvimos un encuentro interesantísimo, muy provocativo, con 17 organizaciones de la sociedad civil, en donde nosotros, al menos hablo por el grupo que me toca a mí coordinar en la administración pública, nos hemos enfrentado a la realidad de que no somos capaces por nosotros mismos, como el Estado que representamos, de lograr todas las soluciones que la sociedad demanda. Y en ese sentido, el gobierno abierto, más allá de una agenda o de una etiqueta o un eslogan, es en realidad un instrumento muy puntual que nos puede permitir dar resultados concretos, y que es lo que la gente está pidiendo, independientemente de que nos sentemos a, digamos, repensar la arquitectura institucional del gobierno del Estado, de los municipios y, por qué no, de los otros poderes, el judicial y el legislativo. Pero por lo pronto nos hemos ya comprometido a empezar a trabajar desde cero, en el borrador cero, con la sociedad civil y con el ITEI, para poder impulsar una agenda de gobierno abierto. Pero como no queremos empezar de cero, ni reinventar la rueda, ni, digamos, tropezarnos con los mismos obstáculos que ya han estado presentes en otras experiencias, es que decidimos invitar a Eduardo y Alejandro para que nos platiquen de su experiencia en estas otras grandes canchas de donde han sido campeones. Lo que me gustaría decir es que en Jalisco hay condiciones propicias para esto. Tenemos islas, que tenemos archipiélagos que tenemos que puentear, que tenemos que coordinar mejor en el gobierno, en las administraciones públicas, y hablo también por, digamos, campeones en Zapopan y en otros ayuntamientos que han hecho cuestiones súper interesantes, como los laboratorios y otras iniciativas muy promisorias. Pero también desde el lado de la sociedad civil hay una organización pujante, hay inquietud, hay compromiso y hay mucho expertise ahí acumulado. Pero además aquí en Jalisco queremos pensar a la sociedad civil no solo como las organizaciones de la sociedad civil tradicionales o innovadoras o alternativas, sino también en las universidades, en los organismos empresariales, en las propias empresas y en todos aquellos aliados no estatales que se quieran comprometer con una agenda de gobierno abierto. El gobierno abierto no lo podemos hacer solos desde el gobierno. El gobierno se abre para la sociedad, y la sociedad tiene que ser, si no un aliado, un colaborador para lograrlo, pero también un agente que exija y que cree las condiciones y los contextos de exigencia para que abramos las cosas de manera útil y racional. Y en ese sentido queremos empezar a trabajar ya sobre esta agenda, y todos están invitados a sumarse a este esfuerzo. Le paso la palabra a mi colega Cintia Cantero. Muchas gracias, David. Muy buenas noches. Como lo comenta David el día de hoy, hemos tenido prácticamente varias reuniones en torno a este tema. Y bueno, nada más comentarles de manera muy breve y rápida. Este ejercicio de gobierno abierto, yo lo veo y lo consideramos desde el Instituto de Transparencia como una oportunidad, una herramienta que tenemos los ciudadanos y toda la sociedad en general para establecer un diálogo abierto con la autoridad, con los gobiernos, ya sea con el gobierno estatal o con los municipios, en torno a las necesidades que la propia sociedad tiene. Es decir, como bien comentó hace un momento David, la agenda no tiene por qué estar determinada por parte de la autoridad. Definitivamente las autoridades, el gobierno, los municipios hacen una agenda que está plasmada en planes, se hacen programaciones, etcétera, que van en torno a lo que se considera desde este lugar o lado. La propuesta con este ejercicio es que se construya de manera conjunta una agenda sobre la cual se atiendan de manera específica diferentes necesidades de la sociedad. Como también ya lo comentó David, está abierta la convocatoria de forma posterior, ya informal, haremos este ejercicio donde se emitirá una convocatoria para todo aquel ciudadano o persona o institución que quiera formar parte de esta propuesta.
y si no me equivoco, y ya nos hablarán de esto tanto Eduardo como Alejandro, prácticamente los invitaría a formar parte de este ejercicio en el estado de Jalisco. Existe actualmente una agenda nacional de la cual el Instituto de Transparencia, por parte también del Ejecutivo del Estado y de la sociedad civil, ya nos sumamos a un ejercicio que se va a hacer a nivel federal con diferentes estados de la República. Sin embargo, consideramos, y así lo hemos platicado, que es importante que con independencia de habernos sumado a este ejercicio nacional que se va a llevar a cabo en el estado de Jalisco, comencemos a definir una agenda local propia de nuestro estado para desarrollarlo de manera conjunta. Y en este sentido, bueno, me siento complacida del interés que hemos tenido, David, tanto desde la reunión que tuvimos con gente del gobierno, como hace un momento con sociedad civil, con algunas instituciones de la sociedad civil organizada. Y bueno, en este momento que todos ustedes nos acompañan, me siento complacida de el interés que muestran con el tema. No me extiendo más, les dejo la palabra a nuestros invitados y bueno, muchas gracias. Mucho gusto. Buenas noches, mucho gusto de verles a todas y a todos. La verdad que es padre para mí estar en Guadalajara, una ciudad a la que quiero muchísimo, donde hay mucha gente a la cual aprecio y estimo mucho y siempre me da mucho gusto ver. Gente de organizaciones, de sociedad civil, gente de gobierno, gente como Rafa Lucero, que es el causante de que yo me haya dedicado a estas cosas de la sociedad civil y no haya tenido una vida decente como mi mamá quería. Me dedicar a hacer negocios, hombre, más sencillo. Rafa, gracias por eso, ¿no? Rafa Lucero, y la verdad estar con gente, con campeones del cambio dentro del gobierno, ¿no? Por supuesto David, que ha sido un aliado increíble desde antes, digamos que es un agente incrustado de la sociedad civil en el gobierno, lo que pasa es que el gobierno no se ha dado cuenta todavía, afortunadamente, y por supuesto con Cintia, con quien obviamente ha venido empujando estos temas, y hay un compromiso muy, muy importante hacia la transparencia y la rendición de cuentas desde el Instituto Garante. A mí me gustaría platicarles un poco, o iniciar la charla, ubicando quizás una diferenciación que me parece importante hacer entre el concepto de gobierno abierto y la categoría de la alianza para el gobierno abierto, porque me parece que son dos cosas diferentes y que después nos ayudará probablemente a tener más claridad sobre qué es uno, qué es lo otro, y a partir de ahí Eduardo, que es quien lleva el proceso, ha llevado la representación de las organizaciones de sociedad civil mexicanas dentro del proceso a nivel federal, seguramente podrá ahondar muchísimo más sobre el proceso en México y a partir de ahí cuáles son las lecciones que podemos tener desde el nivel federal para eventualmente evitar tropezarnos con la misma piedra acá en el nivel estatal. Este enfoque de gobierno abierto parte de un elemento un supuesto sencillo, básico, concreto, que desde la sociedad civil lo hemos tenido muy claro siempre, pero que desde el gobierno ha costado mucho entender y comprender, pero afortunadamente hemos avanzado mucho en los últimos años. Y es muy sencillo. Parte del supuesto de que los problemas públicos son cada vez más grandes, más complejos, más multicausales, con más implicaciones tanto en lo global como en lo local, que muy difícilmente un solo actor, así sea el gobierno, va a tener todos los recursos, todas las capacidades, todos los conocimientos, toda la información, toda la capacidad innovadora para resolverlo. No hay manera, pues, de que el gobierno realmente tenga esa capacidad para hacerlo. Y el gobierno abierto, partiendo de ese supuesto, plantea que justamente la colaboración, la coincidencia, primero y después colaboración entre gobierno y los ciudadanos organizados en empresas privadas y en algunas lucrativas y en organizaciones no lucrativas, eventualmente tienen mejores condiciones para hacerse cargo de la resolución de cierto tipo de problemas. Y que hay tres condiciones para que estos principios o supuestos puedan realmente detonarse y eventualmente desplegarse en términos prácticos. El primero es: no puede haber colaboración entre gobierno y sociedad civil si de entrada no tenemos transparencia, si los ciudadanos no contamos con información
con información oportuna, con información veraz, con información suficiente, ¿sí? Que de alguna manera nos conecta y nos permite utilizarla para tener un entendimiento común con el gobierno y eventualmente avanzar en principios o soluciones conjuntas que eventualmente puedan beneficiarnos a todas y a todas para la generación de valor público compartido entre gobierno y sociedad. La segunda es, la información es importante, pero no es suficiente, tiene que haber canales de participación. Y por canales de participación no me estoy refiriendo a esas lógicas tradicionales de consejos de participación ciudadana, donde estaban en la ley, uno iba ahí, se echaba el rollito y estaba 3 horas y con eso ya estamos y nos damos por bien servidos, ¿no? Sino una lógica bidireccional en donde un gobierno tenga canales abiertos para escuchar a los ciudadanos y los ciudadanos tengan canales para interactuar con el gobierno en tiempo real, usando tecnologías de información, usando a partir de temas cotidianos que nos afectan de manera conjunta, ¿no? Y el tercero de los requisitos tiene que ver con una lógica de colaboración. Podemos tener información, podemos tener canales de diálogo, de comunicación, pero si no hay condiciones para co-crear de manera conjunta gobierno y sociedad civil, eventualmente no podemos llegar a aprovechar el potencial creativo justamente de gobierno y de sociedad para eventualmente resolver de manera más adecuada los problemas públicos. Ese es el enfoque de gobierno abierto, una lógica en la cual trastoca el rol tradicional del gobierno, una lógica más insular, aislada de los ciudadanos, reactiva a un rol diferente del gobierno, proactivo, abierto, ¿sí? Y dispuesto justamente a escuchar y eventualmente a colaborar y a co-crear, reconociendo que esos problemas que están ahí son tan grandes y complejos que no, por sí solos, simple y sencillamente no lo va a hacer. Ese es el concepto de gobierno abierto y el enfoque, digamos, del gobierno abierto. Ahora, ¿qué es la Alianza para el Gobierno Abierto? Esto es muy importante. La Alianza para el Gobierno Abierto no es más que una plataforma, tal cual, organizativa, que lo que busca es poner la mesa para que estas 3 condiciones se den en un momento concreto, en un tiempo concreto, con actores concretos, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta plataforma para que esto suceda? ¿No? Tiene una teoría de cambio, me parece que muy sencilla, muy interesante, pero me parece que ha demostrado que es muy certera. Parte del supuesto de que un gobierno, independientemente de cuál sea, no es monolítico, y adentro de ese gobierno hay personas que son campeonas del cambio, reales o potenciales, personas como las que tenemos aquí, como las que tuvimos hoy en la tarde, la mesa de trabajo de gobierno, que están dispuestas, ¿sí?, a innovar, a escuchar a los ciudadanos, a ser transparentes, a proveer información, a crear esos canales de comunicación, pero que muy frecuentemente esos campeones del cambio tienen 3 limitaciones. Primero, están aislados, ¿no? Decíamos de broma, la culpa la tiene Weber, ¿no? La especialización funcional hasta el último detalle, sí, genera cosas muy positivas, pero también genera limitaciones, ¿no? Que es que muchos de ellos están aislados, no saben lo que está haciendo el compañero de enseguida, ¿no? Y eventualmente no sabe que hay otra área que está haciendo algo muy parecido o algo que podría potenciar lo que yo estoy haciendo y generar sinergias, simple y sencillamente porque no sé. De entrada, muchas veces los campeones del cambio están aislados, hay que juntarlos. Segundo, en muchas ocasiones estos campeones del cambio, aún y cuando ya no están aislados y se pueden juntar, carecen de respaldo político de alto nivel. Y hay que decirlo de manera muy clara, si no hay respaldo político, esto no llega a ningún lado. ¿Qué hace la Alianza para el Gobierno Abierto? Una de las condiciones para que un país, yo te voy a explicar qué es esto de los países y por qué hago referencia a ello, se una a la Alianza a nivel global. El requisito es que es el jefe de Estado el único que puede expresar la adhesión de ese gobierno a esa iniciativa, ¿no? Y que eventualmente es el jefe de Estado el que es responsable y el que tiene que rendir cuentas de los avances. Y eso marca una lógica diferente porque hace que justamente, primero, haya un proceso de permear hacia abajo la voluntad política de ese jefe de Estado, decir, ojo, yo estoy empeñando mi palabra y estoy empeñando compromisos concretos, que ahorita vamos a ver en qué consisten esos. Pero también se genera una lógica de peer pressure, que le llaman, donde el presidente Peña Nieto está ahí, pero también está el presidente Obama, pero también está el presidente Hollande, ¿no? Pero también está el presidente Kikwete de Tanzania, ¿sí? Y están todos los presidentes que entre ellos se tienen que juntar y rendirse cuentas entre ellos, y pues eso genera también una lógica diferente, ¿no? Tercer elemento, muchas veces los funcionarios tienen
ya se pudieron conectar, ya tienen respaldo político, pero también a veces carecen de incentivos, ¿no? Ok, ¿qué hacemos, no? O sea, ¿por qué yo voy a tener que hacer esto en el nivel medio, ¿no? Que es importante. Ahí es donde la sociedad civil y la alianza juegan un rol bien importante. La sociedad civil también como co-creadora, pero también como una instancia que pone presión en los funcionarios públicos para que las cosas avancen y las cosas no se queden ahí. Y por otro lado, la Alianza para el Gobierno Abierto también les da espacio y les permite a aquellos campeones del cambio que han venido haciendo cosas interesantes, reconocimiento internacional, reconocimiento global, acceso a redes de expertos, a compartir, a documentar sus casos que de alguna manera permiten que esto eventualmente avance. Esta es una teoría de cambio muy sencilla, muy práctica, partiendo de estos tres supuestos, permite al final del día que sientes en la misma mesa a gente de gobierno, campeones del cambio, con gente de sociedad civil que tiene los mismos objetivos, que ha venido luchando por esto por mucho tiempo, pero que no encontraba dentro del gobierno con quién realmente podía aliarse, y cuando encontraba uno, pero no encontraba una constelación de campeones del cambio hacia adentro del gobierno que eventualmente pudieran, ahora sí juntitos, ¿no?, pensar un poco más, de manera más grande, más retadora, y configurar un plan de acción de cambios que eventualmente puedan suceder. Termino nada más diciendo, para ser cuidadoso del tiempo, cómo funciona la alianza, porque lo que he dicho es como el cambio en términos prácticos, cómo funciona, que me parece muy, muy importante. De entrada, es una iniciativa orientada a resultados concretos. Los gobiernos están acostumbrados a pensar, ojo, no en metas, en objetivos, ¿no? En objetivos que por lo regular son amplios, no son concretos, tienen mucho de rollo, poco de metas, poco de indicadores, poco de temporalidad para realmente saber cuándo tienen que cumplirse. Y lo que hace la Alianza para el Gobierno Abierto es muy sencillo. Es decir, en el marco de tus restricciones presupuestales, organizativas, institucionales, seguramente en ese marco de restricciones podrías estar mejorando, ¿sí?, en transparencia, en acceso a la información, en colaboración y participación ciudadana, en comunidades seguras, en una serie de aspectos, en un periodo de 2 años. Si sociedad civil y gobierno pueden identificar retos concretos que puedan traducir en metas de mejora realizables en un par de años, eventualmente podemos conformar un plan de acción que es, digamos, la guía para avanzar en términos de compromiso, y eventualmente, y esto lo considera la Alianza para el Gobierno Abierto, una instancia externa, que eso no lo hace prácticamente nadie y es contracultural para la gente de la administración pública, tiene la atribución de evaluar de manera independiente, autónoma, el avance del gobierno en el plan de acción comprometido. Y eso es oficial y se hace cada 2 años, y esa evaluación es respecto de metas concretas, no de rollo, ¿no?, metas que sean medibles, específicas, retadoras pero alcanzables, que estén alineadas a una temporalidad concreta, ¿no?, en fin, todos los atributos del buen diseño de metas, y que a partir de ahí esta instancia externa puede evaluar, puede emitir un juicio de valor diciendo cumpliste, no cumpliste y por qué no cumpliste y quiénes son los responsables de ese compromiso, ¿no? Y eso genera una lógica de aprendizaje institucional, de orientación a resultados, de compromisos. Efectivamente, aquí no va a haber las grandes reformas estructurales, pero sí va a haber la posibilidad, en el marco de las estructuras existentes, llevar hasta el límite las capacidades de un gobierno para mejorar en estos ámbitos. Me gustaría dejarlo hasta ahí. Lo único que he hecho es poner en perspectiva qué es, en qué consiste esta iniciativa. Perdón, se me olvidó agregar nada más algo que es importante. Decir que en este sentido, México, ¿qué rol juega en la constelación internacional? Y ahí, hasta ahí lo dejaría, perdón. Esta iniciativa surge en el año 2011, a iniciativa de 8 países del mundo que se les ocurre la idea de integrarse y de conformar la plataforma. México, por los grandes avances que tenía y el reconocimiento internacional en materia de acceso a la información y de su órgano garante como uno de los campeones del mundo en estos temas, es uno de estos 8 países que originalmente integran la iniciativa, pero la iniciativa está cogobernada, y esa es la lógica de la alianza, de manera equitativa entre los representantes de los 8 gobiernos originalmente iniciadores de la iniciativa y 8 líderes de sociedad civil del mundo, de los cuales tienen la capacidad y la atribución de conformar el comité directivo. La gente de organización de sociedad civil lo entiende muy bien, su comité directivo,
y son los responsables de poner la regla, los procedimientos, de hacer la estrategia, de buscar el financiamiento para que esto funcione a nivel global. Y yo tengo la suerte de ser uno de esos desde el lado de sociedad civil. Y básicamente el proceso en México ha sido muy interesante. A diferencia de otras iniciativas, México ha tomado un rol de liderazgo bien interesante a nivel global. Eduardo va a explicar muchas de las innovaciones que se han hecho desde acá, y México no ha sido un espectador, simple y sencillamente alguien que ha acompañado. México le ha dado a la iniciativa verdaderamente, le ha marcado el paso desde el lado, sobre todo desde sociedad civil, lo tengo que decir, teniendo funcionarios del otro lado que nos han seguido el rollo, por llamarlo de alguna manera, y ha permitido llevar el proceso con una ejemplar práctica de cogobernanza entre gobierno y sociedad civil, y de co-creación no solo de los planes nacionales de acción, sino de seguimiento y de monitoreo, identificando temas que han sido como muy interesantes y relevantes. Con eso no quiere decir que no haya sido exento, que esto haya estado exento de problemas, dilemas, tensiones que nos han sacado más canas a Eduardo y a mí de las que teníamos antes de entrar a esto, pero sí era importante decir que México, ya gracias a personas como Eduardo, que desde la sociedad civil han entendido muy bien que el rol de la sociedad civil no nada más es dar lata, ¿no? y ser exigir y demandar, sino corresponsabilizarse y jugar de manera prudente este rol de estirar la liga hasta el punto en el cual podamos mover al del frente, pero también estar dispuestos siempre al diálogo y a la colaboración con el otro para avanzar la agenda, ¿no? Entonces ese balance ha sido muy interesante. Solo personas con las atributos como Eduardo y otros de los colegas que están afortunadamente en la iniciativa desde sociedad civil y del otro lado del gobierno, esta conjunción ha logrado, me parece, elementos interesantes. Yo lo dejaría hasta ahí, la verdad les agradezco muchísimo la atención. Muchas gracias, Alejandro. A continuación tiene la palabra Eduardo Bojorquez. Muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. El tiempo, la disposición y hasta la lluvia nos ha ayudado a mantener un grupo interesado a estas horas. A lo mejor voy a defraudar un poquito a Alejandro en el sentido que no voy a entrar a muchos de los detalles de la arquitectura de la alianza. Hay mucha literatura, está publicada en las páginas web. Déjenme tratar de compartirles más bien una historia, y ojalá una historia que persuada a algunos de los que están aquí presentes a que vale la pena este tema. Y es una historia que curiosamente nos une a Alejandro y a mí, pero no tiene nada que ver tiene que ver con el gobierno abierto, pero no con la Alianza para el Gobierno Abierto. Alejandro es sonorense, es de Ciudad Obregón, ¿sí, verdad? Sí. Todavía. Y un día que México jugaba al fútbol, nos encontramos en un taller, digamos un taller de estos muchos talleres que tenemos en la sociedad civil, que es de horas y horas y horas de discusiones muy profundas, y en uno de los recesos nos pusimos a platicar con Guillermo Noriega, con Alejandro y un servidor sobre un tema que a los tres nos dolía y nos dolía mucho: el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Yo no encuentro motor más potente para hacer cosas que el dolor, que la frustración, que la molestia, que la angustia. No hay motor más potente. Y a los tres nos dolió y nos dolió mucho, quienes obviamente están más cercanos a la realidad de Hermosillo y en particular de la guardería ABC. Guillermo Noriega, que en ese momento sigue viviendo en Hermosillo, al propio Alejandro por razones evidentes, ¿no? Bueno, pues el que seas de Ciudad Obregón y archienemigo de los habitantes de Hermosillo no te hace menos sonorense. Entonces que se llevaron el agua. Y bueno, a mí pues la verdad es que algún día contaré la historia larga, pero me había tocado escuchar la historia muy cerca de un jefe de Estado y vi su reacción de primer instinto y cómo los asesores lo fueron metiendo en cintura y diciendo: no vaya, presidente, porque hay riesgos y no voy a hacer que alguien se enoje y cosas así. Yo creo que a todos nos duele de alguna u otra manera que más de 100 familias hayan quedado afectadas por la corrupción, el mal gobierno, la incapacidad de un proveedor del Estado, ¿no? De un concesionario del Estado, de tener condiciones mínimas de seguridad e higiene para operar una guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero si la frustración se queda ahí, pues es como
como una cicatriz que revisamos todos los días, ¿no? Sigue la cicatriz, nos recuerda el dolor, pero no cambian las cosas. Entonces, en esa conversación se nos ocurrió lo que ahora sabemos que es una iniciativa de gobierno abierto. En ese momento no teníamos la más remota idea de que esto sería una iniciativa de gobierno abierto, que es combinar tres cosas: acceso a la información, tecnología y participación ciudadana. Y le propusimos un acuerdo muy salomónico, ¿no? Memo Noriega, que estaba en Hermosillo, se concentraría en el tema del ABC y de las guarderías del caso de Hermosillo, Sonora, y me dejaron el reto de pensar en las otras 2.450 guarderías del país que corrían el riesgo, ¿no?, de pues, vivir algo similar a lo que había vivido la guardería ABC. Muy justa y además muy cercana al corazón de cada uno de nosotros en ese momento. Lo que propusimos fue una cosa muy sencilla y muy difícil de planear, y lo que quiero enfatizar es lo que ha planteado Alejandro con mucha claridad. El buen gobierno y el gobierno abierto funcionan cuando la planeación de los objetivos, de las metas, de los indicadores de impacto es impecable, ¿no? Es mucho más un ejercicio intelectual de focalización, de alineación de distintas agendas, que un asunto de voluntarismo, ¿no?, y ganas de servir en abstracto al país. Nos dimos cuenta que la Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas decía, por ejemplo, que 80% de los mexicanos no está interesado en resolver un problema de su comunidad. Yo soy mucho de tomar cosas que no me gustan y tirarlas a la basura, entonces tiré la INCUP a la basura y dije, eso es un prejuicio, eso no es investigación de campo. Tengo la ventaja de haber hecho muchos años encuestas y dije, a mí me late que lo que está mal planteada es la pregunta. Yo creo que los mexicanos están muy interesados en participar en los asuntos de su comunidad, siempre y cuando sean asuntos que sean realmente de ellos, ¿no? Si son asuntos teóricos como salvar a México, pues salvar a México es una cosa muy abstracta que es muy difícil de aterrizar. Entonces, tiramos las preconcepciones, los prejuicios y los pretextos a la basura y nos hicimos una sola pregunta: ¿qué estaría dispuesta a hacer una madre para resolver el problema de seguridad e higiene de una guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social? Y la respuesta es todo. Cada una de las ahora 37,000 madres que han participado en este ejercicio de gobierno abierto ha donado 2 horas de su tiempo para cambiar no solo la guardería en la que están sus hijos, sino todo el sistema de guarderías en el país. Para poder hacer eso tuvimos que utilizar tecnologías de la información. Tomamos los 42 millones de derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, eso no lo podrían haber hecho las madres, necesitábamos otros actores en esta comunidad que pudieran trabajar con eso, y seleccionamos 21 padres y madres para cada una de las guarderías del país, pensando que 7 de ellos estarían dispuestos a participar en la revisión de 21 condiciones de seguridad y higiene de cada una de las guarderías. Pero no les pedimos que lo hicieran en abstracto, les pedimos que lo hicieran en concreto y muy en concreto. Si hay un detector de humo, pues ver si el detector de humo funciona. Si hay una barra de emergencia, en lugar de teorizar sobre la seguridad, pues ver si la barra de emergencia abre una puerta. Si la puerta se abre, ver si los niños van a salir al arroyo vehicular y entonces hay que poner una malla como lo marca la norma. Lo que hicimos junto con estas madres es cambiar las reglas del juego y en lugar de preguntarnos en abstracto cómo cambiar a las guarderías del IMSS, nos lo preguntamos en concreto, muy en concreto. Y resultó que las guarderías del IMSS son en realidad un conjunto de cosas muy chiquitas, muy específicas, muy sencillas de transformar, y no era cambiar el sistema, sino cambiar cada una de esas pequeñas cosas que forman un sistema. Para no alargar la historia, dos elementos nada más de ella que creo que pueden ser útiles para ilustrar el gobierno abierto. La primera es el poder transformador de una pequeña interacción, déjeme llamarlo acupuntura ciudadana. En lugar de llegar con el mazo, ¿no?, apretar en el punto neurálgico que hay que apretar para que las cosas cambien, ¿no?, y que cambien en concreto, no en abstracto. ¿Qué cambió aquí? Bueno, en 72 horas cualquier cosa que detecten las madres en una guardería del IMSS se resuelve, no se diagnostica, que es nuestra costumbre nacional.
No hicimos un sistema de banderitas rojas para ver dónde estaban los problemas en todo el país y mapearlos, y entonces tener 2.500 unidades en rojo, ¿no? Y ver todo el país en rojo. Diseñamos junto con los padres y madres de estos niños un sistema para que cambiara su realidad en 72 horas. No para diagnosticar que aquí también las cosas no funcionaban, sino cómo hacer que las cosas funcionen. Las madres van en una visita insisto, de 2 horas. No se llama ni Contraloría Social, ni Auditoría Ciudadana, se llama ni consejo, se llama visita, ¿no? Van y visitan la guardería, revisan 21 cosas concretas que son de las que dependen la seguridad de sus hijos y que están en la norma, toman un registro entre las 7, llenan una cédula, se sube a internet. Ay, ninguna madre nos dijo, no, yo soy parte de la brecha digital, no quiero subir las cosas a internet porque estoy muy lejos. Personas que a lo mejor no sabían operar una computadora, pero que entre 7 encontraron la manera de subir la información. La información se subió a un visor, así se le llama a la figura, que tiene la cédula de cada una de las guarderías y que se compulsa con la supervisión interna que hace el IMSS. Y si se encuentran algo grave, déjenme poner algo grave a esas 21 cosas, es que, por ejemplo, no haya un extintor o el extintor esté caduco, pues solo tienen que hacer una cosa muy sencilla: llaman por teléfono a la oficina y dicen, oigan, en esta guardería no hay un extintor. Nosotros tomamos la información, le mandamos un WhatsApp al director del IMSS y se resuelve entre 24 y 72 horas. Absolutamente todos los indicadores de desempeño de las guarderías han mejorado, todos, porque se diseñaron una serie de umbrales, ¿no?, para ir moviendo a las guarderías a un mejor performance. Y la propia supervisión interna del instituto, y créanme, no era una buena supervisión, la supervisión interna del instituto, si no, no habría habido guardería ABC, se da cuenta que si hay que escoger entre lo que dicen los papás y lo que dice el supervisor, estoy seguro que todos aquí les vamos a creer a los primeros, ¿verdad? No a lo que diga el supervisor. Entonces, cuando se compulsa lo que dice uno con el otro, el supervisor empieza a decir la verdad, ¿no? No vaya a ser que haya un extintor caduco que ande por ahí circulando. 3 cosas: tecnología, información. En este caso no estamos hablando necesariamente de solicitudes de información, pero sí de subir la información a un espacio público, al visor. Un poquito de pensamiento sistémico, ¿no? En lugar de estar buscando diagnosticar cosas, buscar cómo resolverlas. Y una fuerza poderosísima de voluntarios que no quiere ser parte de un movimiento clientelar, no quiere ser el líder de la asociación de padres de familia, ni el dueño de la cooperativa. Todo lo que quiere es que la guardería en donde están sus hijos esté segura y funcione bien. Nada más y nada menos. El gobierno abierto tiene muchas promesas por delante, retos y avances. Pero uno con el que tenemos que ser muy honestos es que es anticlimático. Cuando funciona el gobierno abierto y funcionan las cosas, no hay nota, no pasa nada. Y no hay nada que pueda decirles que es más, cuando menos en este momento, mi ilusión sobre el país, que nos convertamos en un país profundamente aburrido. Si yo tuviera que plantear por qué me gustan los países nórdicos, es porque son profundamente aburridos, predecibles. Hay problemas de alcoholismo y de suicidio, esos también tienen que atenderlos esos países, pero son países predecibles. No hay nota, no hay resultado climático de hacer bien las cosas. Hacer bien las cosas es lo que se espera como algo natural. Que el gobierno funcione y no que sea heroico que el gobierno funcione, que la sociedad participe y que no sea heroico participar como sociedad, que es parte de la vida cotidiana de estas naciones. Y si hay algo que creo que podemos, con mucha honestidad intelectual, decir del gobierno abierto, es que no va a resolver nada que no esté bien pensado y bien planteado, con objetivos claros, metas perfectamente bien definidas, impacto perfectamente conocido. Cierro con una pregunta, porque me gusta también preguntar, no solo echarme rollos. ¿Quién de ustedes tiene un celular? Bueno, más bien, ¿quién no tiene un celular?
¿De verdad nadie tiene esa condición de discapacidad funcional en este momento? ¿No? ¿Quién de ustedes no está en una red social, la que escojan? ¿En ninguna? Yo te mando mensajes a través de Carolina en Facebook. Sí. No, WhatsApp. Estás en WhatsApp. ¿Quién de ustedes no cree que Waze sea una herramienta relativamente útil? Hay gente que cree que es como brujería, ¿no? O sea, ¿cómo vas a ver más Waze que el taxista, no? Pero ¿alguno de ustedes tiene esa sensación? Digamos que Waze o Google Maps o alguno de los aplicativos es una gran tomada de pelo y no llegan a tiempo, como dice el estimado, ¿no? ¿Alguno de ustedes es enemigo de alguna de estas herramientas? Bueno, la razón por la cual entramos a todos estos espacios de construcción colectiva, deliberativa, es porque funcionan. Porque uno sabe perfectamente que son estables, que si uno sube un reporte, el reporte está ahí, ¿no? Que si uno publica algo va a estar publicado y todo el mundo lo va a conocer, pero sobre todo por algo que mencionaba Alejandro y que ha sido uno de los temas más importantes, yo creo que de esta jornada de trabajo ya muy larga, de muchas horas, porque hay problemas que solo se pueden resolver en comunidad. No nos metemos a las redes sociales solo porque sean divertidas. Hay más mexicanos hoy en Facebook que en un sindicato, incluyendo el más grande, que en un partido político, no importa cuál sea el partido político. Juntos no tienen el número de usuarios de Facebook, porque se necesita hacer comunidad para ciertas cosas. Y porque solo haciendo comunidad y engarzando esa comunidad con un gobierno responsivo, entonces se pueden ir cambiando ciertos problemas. No tengo la menor duda de que ustedes tendrán, como yo, muchas cosas que les duelen. Estoy seguro de que les duele que hayan muerto 3 ciclistas en los días pasados en una ciudad que se enorgullece de ser punta en el tema de los derechos a la movilidad y al ciclismo. Estoy seguro que les duele que no funcione el transporte público, ya muy discutido a nivel nacional, el caso de Jalisco. Estoy seguro que les duele que no funcionen bien los servicios de recolección de basura o la poda de árboles. Estoy seguro que hay muchas cosas que nos duelen, pero que tienen que dejar de dolernos y empezar a ser el motor de una sociedad aburrida, estable, predecible, pero sobre todo que funcione. Ojalá se entusiasmen por el gobierno abierto. Muchísimas gracias a Cintia, Alejandro y Eduardo. Tenemos un ratito más para preguntas y respuestas. Sería contradictorio hablar de gobierno abierto y participativo si no le damos la palabra al público. Así que hay 2 micrófonos a la mano. Si alguien tiene un comentario, una pregunta, una sugerencia o cualquier cosa que quieran expresar, el piso es suyo. Todos están muy contentos con sus redes sociales y su gobierno. Así es. ¿Están tuiteando? ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos usando el hashtag, creo que de gobierno abierto, me parece. Mejor un comentario para Alejandro. Me parece muy interesante lo que estaba señalando de que esta idea de que se junten, digamos, las cabezas de los países y bueno, se comprometan. Yo tendría preocupación. México se ha comprometido en muchísimos temas. Simplemente podríamos pensar en que todos los acuerdos, todas las convenciones de derechos humanos, de transparencia, las firma el Ejecutivo, luego pasan al Senado, donde ahí se tienen que sancionar. Entonces tenemos todos estos órganos donde se ha dicho pero no se cumple, ¿no? Entonces yo no le pondría a lo mejor tanta esperanza a esta idea de que se puedan juntar los presidentes, ¿no? Me preocupa que sigamos pensando en que sea tan jerárquico, ¿no? De que si no es el presidente el que se está comprometiendo, no podemos avanzar. A lo mejor eso como comentario. Tomás. Buenas noches.
Primeramente, pues muchas gracias. La verdad, todos los conceptos que escuché pues, son motivadores y creo que describen claramente los retos que tenemos. Dentro del proceso que han ido acompañando, la pregunta es, en los años que me ha tocado estar participando en estos procesos ciudadanos, el nivel de gestión por parte de la sociedad civil ante las autoridades, díganme el consejo que quieran porque he tenido la oportunidad de pasar por muchos. La sociedad civil no tiene sueldo, lo hacemos de voluntarios. Unos más organizados, a veces no tan organizados. La contraparte tiene sueldo, tiene todo el tiempo y además es un estilo bien claro el desgastar para que se cansen. No puedo generalizar que todos, eso no es cierto, hay campeones, como ustedes lo acaban de señalar, pero en general, en cualquiera de los tres niveles de gobierno y sectores de una y otra área, esa es la clásica que nos encontramos. Entonces, ante ese reto, ustedes que han vivido, ¿por dónde van? Una más para cerrar la ronda. Si no, entonces tiene la palabra Alejandro y Eduardo. Muchísimas gracias. Me centraré en la primera, que obviamente era con dedicatoria para mí. Y le dedicaré a Eduardo la más complicada. Gracias, Eduardo. Otra vez una distribución justa del trabajo. A ver, sí, igual me aprovecho tu pregunta para precisar, porque igual mandé el mensaje equivocado. La idea de que la Alianza para el Gobierno Abierto está orientada a resultados y que hay mecanismos de rendición de cuentas, la idea de que los presidentes se junten es simple y sencillamente uno de los mecanismos de rendición de cuentas, ¿no? La lógica para avanzar en esto y para ubicar y avanzar y presionar y eventualmente tener cuentas sobre resultados en esto viene de tres procesos. Primero, de entrada, el compromiso, pues desde el plan de acción es una lógica de co-creación entre gobierno y sociedad civil. Segundo, y por lo tanto ya hay personas de la sociedad civil interesadas en que ese compromiso concreto se cumpla, porque de entrada incidieron desde su redacción, su identificación, su visión, ¿no? Su concepción. Segundo, ese compromiso, a diferencia de las legislaciones internacionales y de los compromisos y procesos de la ONU, aquí hay una meta concreta, con temporalidad concreta, con un indicador concreto, ¿no? Que es muy fácil saber, es muy fácil verificar si se cumple o no se cumple. Desde el diseño ya hay una orientación diferente al resultado. Tercero, hay un mecanismo de revisión independiente global que nos va a venir a decir al gobierno, ¿sí? Independiente de gobierno y de sociedad civil, sobre si ese compromiso concreto se logró o no se logró, o qué tanto se logró y cuáles razones podrían estar detrás del cumplimiento o incumplimiento, y ese informe, a diferencia de otros, es público, es abierto, hay una discusión posterior y eso es identificado y sometido a un subcomité que se llama Subcomité de Criterios y Estándares a nivel global, que ve justamente estas revisiones y que hace un seguimiento no solo del caso individual, sino longitudinal de cómo va cada país con cada compromiso y genera informes públicos de desempeño, ¿no? Que ese es un segundo elemento. Y el otro, a nivel global, que decía, es un tercer como elemento de presión política nada más entre ellos. Obviamente nada de esto garantiza que esto vaya a suceder, pero cuando tienes una lógica top-down, bottom-up y de interacción entre sociedad civil y gobierno con pares, en una lógica de pares, incrementan las posibilidades de que eventualmente esto no sea una tomada de pelo, ¿no? No sé si me debe entender. Es decir, es uno nada más de los elementos, pero para nada, sería totalmente contrario a los principios de gobierno abierto pensar que nada más con que los presidentes se junten y ya se diga, se hace y ya quedó, ¿no? Entonces era muy importante que lo aclarara. Gracias por tu pregunta, porque si mandé un mensaje diferente me parece que no había hecho bien mi labor. Muchas gracias. Eduardo. A ver, algunas reacciones muy rápidas. Esto no es sobre Peña, es sobre nosotros, ¿no? Como sociedad. Me encantaría decirles que es el gobierno de Peña, pero no es nuestro gobierno. Y Peña tiene una duración limitada en ese proceso. Los compromisos no son del gobierno de la República, los compromisos son compromisos país, que es un cambio importante, como bien señalas en la conceptualización, y cuidamos mucho nosotros nos entendemos con este código que es Open Government Partnership, es la alianza global, ¿no?
y la Alianza para el Gobierno Abierto es la versión en México, o el tema en México. En los dos lugares hemos cuidado que esta no sea una nueva burocracia de una nueva convención o de un nuevo acuerdo internacional. De hecho, hace un momento platicábamos con organizaciones de la sociedad civil cuál es el instrumento jurídico de la alianza. No hay. No tuvieron que ratificar ninguna convención. Yo también comparto esa preocupación en muchas convenciones, en particular la Convención de la OCDE contra el cohecho en transacciones comerciales internacionales que México ratificó en 1999 y que no ha tenido un solo caso. Me da la impresión de que, como bien dice Alejandro, el poder de esta iniciativa está en identificar el problema que se quiere resolver, cómo quiere resolverse y que se resuelva. Si no se resuelve, no tiene sentido el gobierno abierto. Y no pretende otra cosa, no es una conferencia, no es un espacio de interlocución. Si no logramos llegar a una solución concreta, entonces no estamos haciendo bien la tarea de planificación de gobierno abierto. Ahora, sobre el tema de sociedad civil, además de compartir la frustración, ¿no? que bien has descrito, no sé por qué, a lo mejor porque no tenemos todos los recursos, ni tenemos todo el tiempo, ni tenemos, yo cuando menos, yo no sé si tengo prisa, pero me parece que el tiempo es un bien realmente muy escaso, entonces se tiene que ser realmente muy estratégico. Yo soy de la idea, y creo que mis colegas en organizaciones de la sociedad civil que están alrededor de este esfuerzo a nivel nacional, Fundar, INCO, GESOC, Cultura Ecológica, SIDAC, Artículo 19, y ya olvidé algunas, Social TIC y Transparencia Mexicana, tampoco tenemos ese mismo reto, ¿no? Es decir, esta no es un instrumento de financiamiento para las organizaciones, lo dices muy bien, es un espacio de colaboración estratégica para tratar de dar resultados en el corto plazo. Es un mecanismo de diálogo, como ya señalaban Cintia y David, pero sobre todo es un mecanismo de focalización y de identificación de temas muy específicos de la agenda que se pueden resolver con esta mirada estratégica. Voy a poner un ejemplo que ponía hace rato y que puede resultar absolutamente simplón, pero yo cuando leían ahorita la biografía, fui con la física Dorotea Barnés, que era la responsable de intercambio académico en la Universidad Nacional Autónoma de México, y pregunté si tenían becas para egresados de ciencia política fuera de México. La física Barnés, que es una mujer ejemplar y muy clara y muy directa, me dijo: ¿de qué carrera vienes? De ciencia política y administración pública. Mira, para la UNAM no es prioridad becar absolutamente a nadie, no importa tu promedio ni tu desempeño, que venga de ciencia política y administración pública. Las becas que tenemos por la Universidad de Cambridge son exclusivamente para los alumnos de la Facultad de Ciencias. Y lo que queremos es ser una institución de punta en las ciencias duras. Las ciencias sociales no son una prioridad en este momento. Esto fue en 1998. No había manera en que yo pudiera confirmar si lo que decía la física Barnés era una política de la universidad realmente, era un asunto personal de la funcionaria, porque no había una base de datos pública sobre las becas que entregaba la Universidad Nacional. No soy rencoroso, pero tengo buena memoria. Entonces, tengo la impresión de que cuando comprometimos al gobierno de la República a hacer públicas en un solo portal todas las becas del gobierno federal, que están a disposición de todos los mexicanos, de alguna manera creo que estaba en déjà vu esta conversación con la física Barnés, porque lo que es muy claro es que hay becas debajo de la mesa para los amigos, hay becas para los sobrinos, hay becas para los hijos de tus amigos, pero no había una beca de oferta pública a todos. Y si ustedes revisan la estadística de quienes se van becados, pues mantenemos la desigualdad una y otra vez, ¿no? Porque se van becados los que tienen más información, los que tienen más oportunidades y no quienes más lo necesitan. Entonces, cuando le planteamos a la Alianza para el Gobierno Abierto la idea de tener un solo portal de becas, pues parece una trivialidad, ¿no? Seguramente si ustedes escucharon a Piketty, ahora que estuvo en la Feria Internacional del Libro, verán que esa trivialidad es la diferencia entre tener un mínimo de movilidad social y poder acceder a oportunidades educativas de alto nivel y quedarse
en el espacio de la desigualdad más caótico. Lo que resuelve la desigualdad no es el capital, que creo que todos lo saben, hay un indicador sobre esto. Ha sido leído el 2.4% del capital en el siglo XXI de Piketty, que eso es una de las maravillas de la sociedad abierta. Hoy sabemos por Kindle exactamente cuánto han leído del libro de Piketty, el 2.4%, que ni siquiera es la introducción. Lo que resuelve la desigualdad es el conjunto de acciones como este portal y otros que van construyendo, y me robo la expresión de David, no solo islotes de excelencia, sino archipiélagos y continentes donde puede haber más oportunidades para la gente. No tiene solución al problema de la escasez, creo que lo has planteado muy bien, pero sí tiene, la escasez sí tiene un efecto muy poderoso en quienes tenemos poco tiempo, pocos recursos, muchas ganas de que cambien las cosas, y es que uno se vuelve focalizado, estratégico, y en lugar de perder el tiempo discutiendo generalidades y vaguedades, para eso está la sobremesa de los domingos en la familia, ¿no? Para quejarnos amargamente del país, se tiene que volver uno estratégico y muy puntual en aquello que quiere y que quiere pronto. Vamos a recoger un par de preguntas más. Montserrat. Hola, buenas noches. Yo que ya había hecho A mí me gustaría preguntarle a la consejera presidente del ITEI. Esta propuesta nos están invitando a sumarnos a una agenda en Jalisco para gobierno abierto. Evidentemente el Instituto de Información Estadística y Geográfica, donde trabajo, pues estamos muy interesados y comprometidos con el tema. Preguntar cómo nos sumamos, cómo aportamos, en qué consiste, en fin. Gracias. ¿Alguna otra para cerrar, nomás para tomar dos preguntas? ¿Ya cerramos ahí? Perfecto. Sí. Isabel. ¿Cuáles han sido las dificultades que han tenido para implementar todo esto? ¿De veras quieres que contestemos esto? Un rato. Bueno, gracias. Como comenté, se va a abrir una convocatoria. Sin embargo, por parte de lo que viene siendo la estructura del Poder Ejecutivo, si son organismos descentralizados, desconcentrados o secretarías, bueno, tendrán en el interior que estructurar algún mecanismo y nombrar a alguna dependencia o funcionario que se encargue prácticamente de representar lo que viene siendo el Poder Ejecutivo. Sin embargo, bueno, este ejercicio va comenzando. Prácticamente estamos en este momento haciendo el planteamiento. Todavía no está definido bajo qué esquema lo haremos. Sin embargo, bueno, tengo entendido que prácticamente tiene que haber cabida para, insisto, tanto para el sector público como para el privado, y lo mencioné hace un momento en una reunión. Estamos invitando a las organizaciones civiles, pero también la convocatoria está abierta a cualquier persona en lo particular. Este ejercicio es la suma de ideas, la suma de propuestas, y que, como ya lo han comentado nuestros invitados, bueno, que prácticamente se concreten en proponer acciones en específico que resuelvan de manera pronta las necesidades que actualmente tiene la sociedad. Solamente completo que en 2 semanas tendremos la primera reunión formal dentro del sector público, donde por supuesto estará convocado el Instituto de Información y todos los órganos, instancias que están trabajando ya de facto en gobierno abierto, aunque a veces no sepamos exactamente cuál será el alcance de esa actividad. Y por supuesto bienvenidas todas las instituciones públicas, incluidos los ayuntamientos, por supuesto, porque al final del día la parte más interesante y motivadora de cooperación existe en lo local, y es importantísimo sumar a los ayuntamientos del estado. Si puedo hablar de los retos rápidamente, de los nacionales, Alejandro seguramente va a tocar esos y otros. Los voy a... realmente son tweets, perdonen, no quisiera abusar más del tiempo.
Primer reto, entender el concepto de co-creación. No es corresponsabilidad, es co-creación, y es un concepto que cuesta trabajo no solo enunciarlo, sino vivirlo. Para todos, para las dos partes, ¿no? Para la sociedad civil y para el gobierno. Segundo reto, entender qué es focalizar y ser estratégico es muy complicado, porque son tantos las fuentes de dolor, de molestia, de angustia, que quisiéramos resolver todo simultáneamente. Lo voy a poner como se lo dije hace unos días a un político mexicano que tuvo la gentileza de invitarme a su programa de televisión, Porfirio Muñoz Ledo. Le decía: Porfirio, el problema es que para ti lo importante son macro reformas que tengan microefectos, y para mí lo importante son micro reformas que tengan macro resultados. Son mundos opuestos el de Porfirio y el mío, por eso nos llevamos bien, pero porque se completan, ¿no? Pero creo que eso es muy, muy difícil de entender en la práctica, ¿no? A veces corremos, cuarto problema, corremos con el espejismo de pensar que un gran problema necesita una gran solución. Es bien difícil. Quinto problema se llama inercia cognitiva. En mi trabajo cotidiano, que es el temas de lucha contra la corrupción, hay muchos expertos en corrupción, pero poquitos en anticorrupción. Tenemos más expertos de unos que de los otros, pero los expertos en corrupción dominan el pensamiento colectivo sobre el tema, ¿no? Entonces es bien difícil sacarlos de la idea que un SAR anticorrupción no resuelve el problema de la corrupción, sino un conjunto de instituciones que funcionen bien, pues un sistema anticorrupción. La inercia cognitiva es un peligro, la inercia institucional es otro, ¿no? Hay alguien que siempre ha hecho algo de una forma y pues le encanta hacerlo de esa forma, entonces le tocas tantito su mundo y siente que, entra en una incertidumbre total sobre su futuro, su destino y cómo va a hacer las cosas. Sé que parecen vaguedades, pero en realidad todas estas tienen algunos de los casos. Asuntos muy, muy, muy concretitos. Mantener la cohesión de la sociedad civil, lo dijo Alejandro con mucha generosidad al referirse a mi participación este año y medio en el tema de la alianza, pero mantener la cohesión de la sociedad civil es verdaderamente complicado, si es plural, si es auténtica la participación y si estamos dispuestos a escuchar a otro que no piensa necesariamente como uno. Otro reto, cómo hacer esto con presupuesto cero. No estoy diciendo que no haya costos asociados, pero se necesita mucha más creatividad para pensar en soluciones que no tienen aparejadas grandes inversiones, que para pensar soluciones pues donde el dinero es abundante y no es un problema. Ese es otro reto que enfrentamos. Las expectativas del público. La verdad es que la sociedad mexicana tiene toda la razón en esperar mucho de su gobierno porque le ha quedado de deber, ¿no? Pero el que espere mucho de su gobierno no significa, y lo dijo con una honestidad intelectual que le agradezco mucho a David, yo no sé la jerga esta de los campeones, pero la honestidad intelectual me parece muy importante. Dijo, el gobierno no puede solo, ¿no? Entonces, claro, hay una contradicción entre estas expectativas sociales de que el gobierno resuelva todo y que el gobierno con sinceridad te diga, no podemos hacer todo, tenemos que priorizar y escoger. Decía Felipe González, no el exgobernador de Aguascalientes, sino el expresidente del gobierno español, decía que un país que tiene muchas prioridades no tiene ninguna, ¿no? Entonces es difícil salirse de esa inercia. Otro asunto, yo diría que nos ha costado mucho trabajo, y de veras más para hacer la lista y algún día escribir el artículo sobre esto, pero yo creo que algo que es bien complicado es que cuando uno planea algo en el tiempo, le pasa al Plan Estatal de Desarrollo, y cuando uno planea algo para 2 años, hay muchas contingencias en el camino, ¿no? Y entonces, cuando creemos que la planeación es como en el vacío, ¿no? Como solo un ejercicio racional y puro y perfecto, normalmente esa planeación fracasa, porque en el camino, para decirlo muy claro, entre que hicimos el Plan de Acción 2015 y el día de hoy, se nos cruzó Tlatlaya, Ayotzinapa, las Casas Blancas, el tema de conflicto de intereses. Entonces, no es tan sencillo planear racionalmente y en el vacío. Hay que pensar que va a haber muchas contingencias y cómo equilibrar los objetivos de la planeación con las contingencias.
Otro asunto muy rápido, lo estructural es muy atractivo, ¿no? Entonces a uno le encanta estar en la agenda transformadora del país, ¿no? Entonces, oye, comparadas las becas con la Ley General de Transparencia, esto no sirve para nada, ¿no? Entonces, y también aprender a dilucidar que hay canales para todo y carriles para poder abordar estos asuntos de manera simultánea y que, sin que ninguno sea excluyente del otro. Es muy difícil porque es un ejercicio de pluralismo autoimpuesto, ¿no? En realidad no hay reglas para esto. Es decir, yo respeto tanto lo que hagamos en la red de rendición de cuentas, como en el colectivo por la transparencia, como lo que se hace en la Alianza para el Gobierno Abierto, como lo que está haciendo seguramente alguien en el tema de cambio climático y otras personas en el control de las emisiones de CO2 en la industria energética. Todo es parte del país, ¿no? Y entonces tienes que... no hay solución perfecta. Último punto. Los gringos tienen una expresión, que supongo que viene del viejo oeste o de los vampiros, que es la bala de plata, ¿no? A mí la he tratado de encontrar una versión local, debe haberla, a lo mejor nomás no lo he encontrado, pero yo lo quisiera cerrar así. No hay una llave que abra todas las puertas. El concepto llave maestra, o como dicen ellos, la bala de plata, es un concepto muy popular, pero si ustedes se paran el domingo en una mesa y preguntan qué necesita el país para resolver el problema que ustedes quieran, alguien tiene la bala de plata o la llave maestra en esa mesa, siempre, ¿no? Entonces uno te va a decir, el problema es educativo, ¿no? Si el otro, metamos el civismo de nuevo al plan de estudios. Otro te va a decir, no, el problema es la impunidad, ¿no? Ese es el gran problema. Y otro te va a decir, y esa es la pluralidad democrática, ¿no? Todo mundo tiene una bala de plata, todo mundo tiene la solución perfecta a los problemas. Por eso hay que coordinarse y actuar en colectivo. Porque cuando sientas a todos los que tienen la llave maestra, resulta que ninguno la tenía y que se necesitaba un ejercicio de coordinación muy inteligente entre el tecnólogo, el programador, el responsable de sistemas, el que tiene la información pensando en la pregunta del INEGI y que la puede tener guardada y a lo mejor hay que liberarla del yugo de las bases de datos para que sea útil. Todos tenían un pedacito de la solución y lo dijo David y con ello cierro, reconociendo que es un enfoque con el que yo me sentiría muy cómodo viviendo en Jalisco y trabajando con ustedes, pero el que tengas un pedacito no te hace dueño de la verdad absoluta. Eres un accionista en una construcción colectiva y la verdad es que de poco sirven las balas de plata. Porfirio tenía muchas y vean cómo no cambiamos ni la Constitución, ni reformamos el Estado, ni tenemos una democracia plena, a pesar de que él sabía las respuestas a toda y cada una de las preguntas. Alejandro. Muchísimas gracias. Justamente Eduardo me dejó bien poquito recto ya. Este es el problema de tener a Eduardo hablando antes de mí, pero también luego me facilita las cosas porque luego ya nada más me puedo centrar en dos, que son muy complejos. Uno, lo voy a llamar la tradición, ya que estamos en Semana Santa, el problema de la tradición judio-cristiana, que pensamos que los procesos son lineales, que hay un principio y un final, una temporalidad lineal, procesos lineales causales que comienzan aquí, terminan acá, que tienen una clara visión, identificación de futuros y que podemos realmente incidir en ellos de manera inequívoca. Déjenme decirles que la gran bronca de OGP es que es shintoísta, no es de una tradición judio-cristiana. La lógica de OGP es una lógica de reiteraciones, de aproximaciones sucesivas, de apertura al aprendizaje, de verdaderamente estar dispuestos a reequivocarte, porque es la única manera de realmente obtenerlo bien a la que sigue. Y eso es contracultural totalmente, nuestra tradición, no solo cristiana, sino de la administración pública y de las propias organizaciones de sociedad civil. El business as usual, la lógica de la inercia, realmente ha sido complejísimo poder superarlo, no solo a nivel local, a nivel global, por supuesto. Imagínense que en una reunión de comité directivo tenemos a 11 ministros, a 11 líderes de sociedad civil, efectivamente con un imbalance increíble de recursos entre uno y otro, pero lo que hace interesante esto es la capacidad de unos y de otros de retarnos eventualmente para superar esta lógica y esta visión judio-cristiana, aunque sea Indonesia uno de los países que esté justamente en el comité directivo, pero la administración pública parece que está aislada, en el caso de Indonesia, ¿no? de la tradición shintoísta, hinduista, hindú y shintoísta. Y ese es quizás eventualmente el reto más interesante y más difícil de superar.
pero lo que sí he aprendido en estos pocos años es que a partir de esta lógica y de esta dinámica de interacción y de retarnos unos a otros y eventualmente tener las estructuras correctas, los procesos correctos, eventualmente estamos llegando a generar procesos de mejora continua. Sin duda, el segundo plan de acción nacional en México es increíblemente mejor que el primero. El tercero va a ser increíblemente superior que el previo. Y si uno analiza la misma evolución a nivel global, y hay reportes interesantes generados por el mecanismo independiente de revisión, creo pensar que eventual e inexorablemente, pero muy poco a poquito, estamos venciendo la tradición judío-cristiana, y los invito y las invito a que eventualmente nos hagamos chintuitos, aunque sea en ese pedacito, no va a hacer que eso funcione. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Los invitamos a tomar un refrigerio, una copa, y a que se sumen a la iniciativa por la Agenda de Gobierno Abierto de Jalisco. Muchas gracias y buenas noches.